Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hacer hoy una introducción a una síntesis relacionado con uno de los componentes que vamos a utilizar como recurso didáctico para la enseñanza de los contenidos de la formación deportiva. Y en este caso vamos a utilizar, digamos, una propuesta que fue hecha hace un periodo de tiempo importante por Parleva. Fíjense el año que dice allí, que es el año 2001. O sea que no es nuevo, sino que hace bastantes años que este profesor, digamos que es francés, nos proporcionó esta primera idea de cómo entendemos a la praxeología motriz. Vamos a recoger un poco, como él le llamaba, la pedagogía de las conductas motrices, que para él era el objeto de la educación física, y que la denominó como una disciplina científica, determinó cuál era el objeto de estudio y proporcionó un marco conceptual. Entonces, lo que hemos hecho es tratar de destacar lo que siempre hace referencia. Fíjense que aquí nombra situaciones motrices, situación motriz y situación motriz. Lo dejo destacado simplemente a los efectos de que tengan en cuenta que luego vamos a recuperar esta noción tan importante que nos aporta para que veamos de qué manera este componente tiene determinaciones importantes a la hora de la enseñanza. Lo que vamos a revisar ahora es justamente lo que él denominó la lógica interna, como un sistema de rasgos pertinentes sobre una situación motriz y que actúa sobre la realización de la acción motriz. Y determinó que hay constantes de dos tipos, estructurales y funcionales. Dentro de las estructurales, los protagonistas que serían los jugadores, jugadoras, el espacio de juego, el tiempo de juego y los objetos. Del mismo modo que las reglas generan constantes funcionales determinándose como los roles de comunicación, los subroles estratégicos y la gestualidad o técnica denominada de esa manera. Vamos a tener en cuenta lo siguiente, que cuando hablamos de comunicación motriz, en la parte funcional, señala que la lógica interna, las relaciones de comunicación motriz entre compañeros del mismo equipo, mientras que las relaciones de contracomunicación motriz son las relaciones que establecen los compañeros y compañeras del equipo adversario. Pero vamos a revisar ahora estas constantes, donde aparece a partir de Hernández Moreno, que es otro autor seguidor de Parlevas, donde distingue lo siguiente. Fíjense, él habla de que hay un modelo que se denominaría estructural y funcional. El análisis estructural nombra como la estructura interna del juego, donde hay participantes, compañeros, adversarios, el espacio, el tiempo, los objetos, las reglas, y los objetos los determina como implementos, máquinas, móviles o animales, porque se habla como un modelo para el análisis estructural de la lógica interna de cualquier tipo de práctica motriz relacionada a estas situaciones funcionales. En este modelo hay consecuencias funcionales, como señalamos recién, que la acción de juego tiene roles, subroles y gestualidad, pero aparece una distinción importante en los subroles estratégicos, donde se distingue lo siguiente.
hay un jugador con balón, un jugador sin balón del equipo con balón, que sería su compañero de juego, y por otro lado está el jugador 1 sin balón del equipo sin balón y el jugador 2 sin balón del equipo sin balón. O sea que iniciamos como los subroles estratégicos iniciales de comunicación y contracomunicación a partir no solamente de un 1 versus 1, sino que aparecen nuevos participantes que antes no estaban previstos. Entonces nos queda claro que esta situación tiene que ver con que la distinción importante en la acción de juego, hay diversos roles con intenciones cada una de ellas, tanto para el ataque como para la defensa, lo que llamamos comunicación y contracomunicación entre participantes, pero lo distintivo es que aparece esta relación de transición, o sea que el jugador con balón no es permanente, pero tiene un compañero que está sin el balón, pero permanentemente se genera esta transición de uno a otro. Y de la misma manera pasa con aquel equipo que no tiene el balón, que hace una transición permanente entre el que tiene y el que no tiene el balón. Bien, vamos a ver algunas consecuencias, digamos, funcionales respecto a las consideraciones que se tienen en cuenta con respecto a los elementos estructurales, como por ejemplo los compañeros y los adversarios, donde puede ser que las interacciones defensivas sean cubrir o apoyarse en tal o cual compañero, cambiar de oponente. También los adversarios pueden fijar al oponente o evitar al oponente o interponerse entre el adversario y la meta o anticiparse a la acción del adversario provocando una respuesta no eficaz y, por ejemplo, recuperando el balón. Del mismo modo, tenemos el espacio de juego y el tiempo, donde generan consecuencias funcionales como la profundidad, la verticalidad, la amplitud, la concentración, la dispersión, la alternancia o uso específico del espacio. Entonces, si continuando con el tiempo, encontramos esto de la fluidez del espacio de juego y donde se dan momentos para cambios de acciones con respecto a el de pronto, lo intempestivo, y que el tiempo de tomar decisiones está basado con relación a la atención selectiva de estímulos relevantes para producir anticipaciones. Finalmente, vamos a dar esta posibilidad al móvil, al objeto, que se utiliza en este caso el balón, que es para el logro de mantener o recuperar esa posesión, ¿sí? Y que está focalizado en la centración o descentración del balón como un indicador claro, estratégico de la situación de juego y el conocimiento y comprensión que tiene de ese momento del juego. Bien, entonces ahora vamos a visualizar que existen relaciones intrínsecas entre los componentes que hacen al rol estratégico, al concepto relacionado a la intención táctica que se pone en juego y finalmente a la gestualidad o técnica que se requiere para realizar ese tipo de acción. Bien, vamos a poner en situación una posibilidad asignando el rol estratégico a un jugador con el balón y a un jugador sin el balón del equipo contrario del que no tiene el balón.
Entonces fíjense que el rol estratégico puede ser progresar. Entonces puede ser que asocie la intención de continuar el juego, que progrese ampliando espacios y que pueda proteger el balón como elementos para progresar en el campo adversario. Y que lo que requiere para eso puede ser que sea que conduzca o pase el balón y controle, o a veces requiere una finta o amague de hacer algo, mientras que el jugador sin balón del equipo, del compañero que tiene el balón, intenta desmarcarse, ayudar con el cuerpo, ampliar el espacio o mantener la posición, y que a veces requiere que se desplace o a veces requiere que esté orientado, y que esa gestualidad requiere distintas posibilidades de la motricidad que indiquen esa intención de juego. Ahora tomaremos los jugadores adversarios del equipo que está sin balón, que puede ser recuperar, evitar el progreso o evitar la meta. Entonces, las intenciones se dividen sobre el atacante sin balón o el atacante con balón. Cada uno de ellos refiere intenciones diferenciadas de acuerdo a la situación que se encuentre el atacante que está cercano a mí o próximo. Entonces, la gestualidad puede ser que intercepte, puede ser que presione, puede ser que haga una disuasión como cubrir una línea de pase o de lanzamiento, que son algunos de los elementos que se ponen en juego como gestualidades necesarias que apuntan a la motricidad que debe disponer el jugador, en este caso adversario del equipo que no tiene el balón. Vamos a hacer una distinción especial para nuestro caso, donde el rol estratégico del arquero o la arquera manifiesta intenciones de juego también. No tiene oposición directa permanente, sino que puede ser que la intención de juego cuando tiene el balón puede ser que sea un apoyo, puede ser que temporice, y si no tiene el balón su equipo puede colaborar con balones divididos, ofrece ángulos de lanzamiento para permitir el blocaje y a veces intercepta el balón cuando logra determinar claramente cuando una intención del jugador atacante pretende realizar algo sorprendente. Entonces, las gestualidades requieren una posibilidad de saber orientarse claramente con respecto a esto, que a veces tenga que conducir el balón y a veces puede modificar la situación que puede ser rechazar o despejar o enviar el balón. Cada una de estas situaciones, como intenciones tácticas, requiere que el arquero o la arquera tenga intenciones muy propias del juego que debe identificar y conocer desde el punto de vista estratégico. Veamos ahora cuál es la situación de enseñanza entonces, donde vamos a tener que el contexto estructural que habíamos planteado había jugadores, compañeros y adversarios, un móvil, el espacio de la meta, junto con el tiempo asignado, pero relacionado a objetivos motores, a la gestualidad que se requiere, a los modos de comunicación y transición y a los roles y subroles estratégicos en el juego. Los subroles manifestados a través de lo que denominamos intenciones tácticas. Entonces, la propuesta en concreta para recuperar aspectos que nos provee el concepto de la praxeología tiene que ver con justamente la intervención.
¿Cómo intervenimos? Vamos a intervenir intentando modificar o alterar las variables estructurales para la generación de consecuencias funcionales pero variadas, dando lugar a la adaptación de la motricidad a las situaciones y a la lógica interna de ese juego. Vamos a tomar el aporte de acero que nos da una posibilidad de proposición, digamos, donde yo modifique, por ejemplo, la ampliación o la reducción del espacio, ¿sí? Y fíjense que lo que genera son unas hipótesis iniciales sobre cuál es lo que supongo que va a suceder, que son las consecuencias funcionales en el juego. Entonces yo digo que va a facilitar la fluidez del juego cuando amplíe el espacio. Entonces es más seguro, hay mejor control del balón, hay una visión de juego facilitada. Eso yo es lo que supongo que va a suceder si yo amplío el espacio. Pero si lo reduzco, voy a decir que como va a haber más jugadores dentro de un espacio más pequeño, más jugadores en el sentido de la densidad. Entonces va a ser más difícil pasar el balón. Va a haber menos espacio para el poseedor y el posible receptor del balón. La visión de juego es más difícil. Entonces se incrementan mucho las situaciones 1 versus 1. Y hay muy poco espacio de tránsito entre el ataque y la defensa. O sea, va a suceder muchas veces el cambio en la posesión del balón, como hipótesis iniciales. Este sería un pequeño ejemplo cuando yo intento modificar o alterar la parte estructural del juego. Bien, ahora finalmente, para cerrar este punto, les vamos a proponer una actividad que realicen. Esta actividad estaría basada en 6 pasos. El primero se vincula a seleccionar un ejercicio, una actividad que ustedes habitualmente utilicen para la enseñanza de algún contenido. Que realicen un gráfico explicativo y que lo pongan en práctica con su grupo de trabajo. Luego, señale cuáles son las hipótesis que cree que sucederán. Y a continuación, modifique la estructura interna y observe las consecuencias funcionales sobre la acción de juego. Y finalmente, registre los resultados obtenidos con las modificaciones y compárenlos con sus hipótesis iniciales. Esto es una mini práctica para que puedan observar cuáles son las consideraciones que se pueden tener en cuenta cuando uno intenta aplicar los conocimientos que nos aporta la praxeología desde el punto de vista estructural y funcional. Muchas gracias y espero que les vaya muy bien.